Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pichurrines, pichurrinas. Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Con quién? Con este que suscribe, Javier Orgaz. Bueno, este domingo ya se ha hecho público por parte de un insider. Ojito, cuidado, porque esto no es un comunicado oficial ni nada de esto. Es simplemente, que no es poco, un insider de Prada se ha ido de la boca y ha cantado. Hasta el punto de que ha cantado diciendo que va a salir ya publicado el sí o el no de la compra de Prada por parte de lo que sería la compra de Versace y Jimmy Choo a Capri Holdings. Así que estaría todo más que cerrado a falta de hacerlo oficial este próximo jueves. Notición, pues ya lo veremos, pero la cosa... Vuelvo a repetirme, es que es una noticia que hace falta hacerle un seguimiento porque aquí, como hemos estado dando mucha caña con todo el tema de Prada y la compra de Versace, pues efectivamente llega el punto de decir, bueno, venga, vamos a seguir con esto porque estamos metidos en el tajo a nivel informativo con lo que pueda salir de aquí. Y ahora resulta que alguien se ha ido de la boquichuela, ha cantado y ha dicho, este jueves tenemos noticia. Si no la tenemos este jueves, la vamos a tener el viernes, pero tenerla la tenemos cuando termine la semanita. Mirar, lo que sí es cierto, y lo que decía o comentaba el insider, esto está sacado de, no sé si ha sido de, tengo que decirlo porque ya no me acuerdo, de Bloomberg o de Reuters. Ya está, ya he retomado. Ay, es que ha sido, esto es un cortazo, porque me he puesto a pensar ahí, decir, bueno, ¿dónde te has quedado mentalmente, Orgaz? Estructura tus pensamientos. Bueno, pues ya los tengo estructurados. Mirar, resulta que todo se vuelve más complicado por los aranceles, donde en un principio no había tanta dificultad a la hora de la negociación con los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que al estar de por medio el tema arancelario, pues la cosa se pone un poquito más difícil, pero, amigos míos, teniendo los bancos que están detrás apoyando a Prada para la operación, nos olvidamos de las dificultades. Simplemente esto es como los políticos cuando nos dicen, oye, han sido unas negociaciones súper duras y bla, 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 y luego estaban ya más que negociado de antemano, pero porque se piensan que somos tontos y que no nos creemos todo lo que nos cuentan. Nosotros somos tontos, ellos son muy listos, muy listos. Nosotros, claro, mordemos el anzuelo, ¿no? Pues no mordemos el anzuelo, lo siento. Escucharme, esto está firmado ya. El insider se llama Javier Orgaz. Oye, ojalá no estaría haciendo vídeos, queridos amigos. No estaría haciendo vídeos. Pero para meterles un poco más de emoción, sí que cogen y te dicen, no, venga, vale, que la cosa ha sido muy complicada, la cosa ha sido muy chunga. Y el tema de los aranceles nos lo ha complicado todo, Dios mío de mi vida. Bueno, pero si es que si la producción siempre se ha estado haciendo técnicamente en Italia, aunque ya sabemos que se produce por todo el mundo, around the world, que nadie se piense que los productos de Versace se hacen en Estados Unidos, porque eso se hace aquí en Europa, en fábricas europeas. Eso no, bueno... Quiero decir, lo gordo, lo importante nos sale de Estados Unidos. Los aranceles nos los vamos a comer nosotros aquí, igual que se los están comiendo los demás, porque son una producción europea. Que sí que luego lanzarán los llaveros, los cinturones y el no sé qué, que hagan vete a saber dónde, en qué parte del mundo, porque esto es así y es una realidad. Pero... la producción gorda, la importante, se hace en Europa. Que nadie se haga pajarracas mentales. ¿Que esto ha podido endurecer las negociaciones? Pues sí, porque además este insider lo que dice es que la negociación va a llevar a que Capri haya tenido que bajarse más los pantalones con respecto al precio, porque Capri, si mal no recuerdo, pagó una burrada de millones, como tal cual me parece que fueron unos 1.700 millones de eurazos, y al final lo va a tener que vender por 1.000 millones de eurazos. Y Dios mío, yo quisiera tener eso en el banco, bueno, debajo de una losa, ¿os imagináis? Bueno, me llevan a la cárcel. ¿Tú de dónde saca esto? ¿De la drogadicción? No. Aquí todo es blanco y prístino. Aquí no se hacen chafardeos raros. Bueno, pues dejando la broma aparte, efectivamente...
tal y como están las cuentas de Versace, tal y como están las cuentas de Jimmy Choo, los señores de Prada han comprado esto más barato todavía de lo que estaba. Y encima, teniendo la financiación que van a conseguir o que ya están consiguiendo por parte de Goldman Sachs, Barclays y vete a saber cuántos más, negociación cerrada. Así que dentro de nada es cuestión de esperar. Ahora mismo estamos a lunes, día 7 puede ser. Es que ya se me va un poco a mí la chola. A ver, lunes, quítate las gafas, Osgado, si no, no ves. Lunes 7, abril, no mayo, que yo siempre voy por delante de abril. Y nada, este mismo jueves, viernes, ya lo sabremos. Así que no voy a hacer otro podcast, por Dios. O igual sí, o lo meto en noticias. Viernes, pues lo meteré en las noticias del fin de semana y nos pegamos una charla y hablamos del tema. Pero la cosita se pinta bien, se pinta interesante, sobre todo porque vuelve a Europa la firma. Ya está bien de estar con Capri Holdings, con esta empresa que lo que hace es mangonear para luego hacer lo que está haciendo, que es venderlas. Es así, y de esto va el tema. Una empresa de inversión que tiene empresas de moda y que luego las va vendiendo. Negocio redondo. Si no lo compra Prada, lo va a comprar Louis Vuitton. O sea que fijaros si la cosa está como para dejarle Versace a Louis Vuitton tal cual tiene de empresas. No estoy diciendo nada que no se haya dicho anteriormente en los podcasts referenciados de lo que es Prada con Versace. Ay, Dios mío de mi vida, la que se puede liar aquí. Qué chulo que está el ambiente ahora mismo. Y ya que he estado hablando de Louis Vuitton, por aquello de que pueden pescarse algo, se ha hecho público de que ya tenemos 2 super mega directivos dentro de lo que es Fendi, que el CEO encargado a partir de ahora se llama Ramón Ross, y a Kenzo, que se va Charlotte Coupé. Ambos dos efectivamente forman parte del núcleo de todopoderosos de los señores de Louis Vuitton, que son los propietarios de estas 2 firmas. Así que yo voy a dejar el teléfono porque me daba miedo, porque de Ramón sí que me acuerdo, pero de Charlotte no. Bueno, me estaba acordando por Charlotte Tilbury, pero esta es Coupé. Esta es Coupé. Bueno, pues tenemos estos 2 directores. Fendi ya sabemos que, bueno, de todas formas es que a Kim Jones lo pusieron de patitas en la calle con su buen hacer. Ay, el muchachito, ala, venga, fuera de aquí, patada. Ahora vienen otros que bueno te harán. Esto también es cierto. El tema está en que ambos dos se tienen que encargar de relanzar las firmas, sobre todo Fendi, porque mira que Fendi está hecha unos zorros, como en todo lo que ha estado el señor Kim Jones mangoneando. El osito era un osito muy gracioso, pero no era un osito con talento. Lo siento, lo tengo que decir yo aquí. ¿Cómo llegó? Pues igual llegaría exactamente igual o peor. No, mejor. Siempre mejor que como llegó el Lucky Lucky, porque lo de Lucky Lucky no lo entiende nadie. Y como pues cuidado, no lo entiende nadie, pero que pinta también el marido de Rihanna haciendo gafas, diseñando gafas. Ojito. ¿Qué tiene en su currículum para ponerse a dibujar gafas? Porque estos son dibujantes de gafas, estos no saben ni cómo se procesa el metraquilato, ni cómo se hace unas gafas de metal, un montero de metal, ¿cómo las hace? Bueno, en fin, hoy es que si me pongo a disparar, como he estado hablando con una buena amiga este fin de semana, no saben ni coger una aguja, ni un hilo, ni saben lo que es un dedal. No tienen ni idea, son dibujantes. Y lo que tenemos ahora mismo, cuidado, no todos, afortunadamente no todos. Hay gente que se hinca de rodillas para coger los bajos. Oh, pero es que es tan difícil conocer la profesión. Hombre, yo la he mamado desde muy pequeño porque lo he contado 8 millones de veces y me he criado entre costuras, como aquel que dice, sobre todo de pequeño, porque tengo una tía que es modista profesional y pues hacía sus cosas fuera del trabajo y en su casa también impartía clases de costura. Entonces, pues uno está muy puesto en todo esto, porque cuando me ponía a dar el follón, porque yo era muy follonero más o menos como ahora o más, quién sabe,
la mujer me ponía hasta incluso, me explicaba cómo sacar patrones y me ponía a sacar patronaje. Luego al final ya tendría que volver a practicar, pero ya me inventaba patrones y yo me ponía luego a pegarlos para entretenerme. Primero me enseñó a coser, es que me enseñó a coser la muchacha. Ahora no sé hacerla con un canuto, pero saber sé. Y de verdad, o sea, es que claro, me entretenía pues con eso, para no ponerme ahí a dar el follo, pues me entretenía. Y esta gente no sabe. Esta gente, como estuve comentando, lo que se encarga y lo que hace son dibujos. Serán muy buenos dibujantes, pero no tienen ni idea. Saben dibujar, punto pelota. Bueno, algunos saben dibujar, otros, si veis los bocetos de los diseños que hacen, es para coger y salir corriendo. El caso es que se van a encargar ahora estos dos, además son jóvenes, se van a encargar de... Ramón es muy guapo. Se van a encargar... Charlotte no tanto. Y no tienen nada que ver las preferencias. Es que es una realidad. Miradlo y veréis que efectivamente Ramón es un mozalbete. Charlotte, pues... es Charlotte. Coupé. Es muy deportista ella, es como un coche. Todoterreno no, deportivo, coupé, deportivo sin techo. En fin, ¡uy, madre mía! Louis Vuitton que sigue dándonos noticias, Louis Vuitton que esto además va a acarrear unas consecuencias, quiero decir que se tienen que poner a buscar directores artístico-creativos, entiendo, porque no sé yo muy bien si lo de Kenzo les funcionó. Que últimamente yo a Kenzo lo veo muy perdido, pero la verdad es que la moda de Kenzo siempre la he visto muy perdida, hasta incluso cuando Kenzo hacía diseños la veía perdida, o sea que nunca me ha gustado. Bueno, algunas cosas sí, pero las camisas y tal, alguna camisica y eso sí, pero ay, de verdad, no. Y Fendi, pues Fendi está como está, porque no está Karl Lagerfeld. Y claro que también Chanel está como está porque no está Lagerfeld. O sea que, miraros cómo va el tema. Recordar que precisamente según el contrato sí se le permitió a Lagerfeld estar en dos empresas distintas. Pero ¿qué pasa también? Y pongamos las cosas en contexto, resulta que Chanel y Louis Vuitton, Dior, se llevan muy bien. Muy bien. Y además comparten toda la red de suministros y supervisan a todas las gentes que les proveen de cositas para que no haya malas praxis con respecto a todos los productos que ellos compran y que nadie sufra y todas estas cosas que luego sabemos que a lo mejor no es tan verdad. Pero esto es como lo de los coches eléctricos que no son contaminantes. Pues dime tú a mí qué porquería tiras al medio ambiente para producir las baterías. Dime tú a mí cómo apagas una batería que se incendia. Dime tú a mí las emisiones de porquería que tiene la batería cuando se incendia, más las porquerías de emisión que tienen los coches cuando se incendian. Y luego cómo destruyes las baterías cuando el coche se te ha ido al carajo, cuando ya la batería no te carga, porque es como un móvil. Y a nada que ese coche se pegue un golpetazo por los bajos, la batería puede hacerte chof y hacerte un desgraciado el resto de tu vida. Pero eso sí, son muy ecológicos. Son muy ecológicos. No hay coche que tire más mierda en su proceso de producción y en su vida desde que empezó a confeccionarse hasta que ya se muere porque no anda. No hay nada que sea más contaminante que un puñetero coche eléctrico. Pues nada, estamos así. No podemos buscar otras alternativas como el gas, por ejemplo, o el aire, que alguien le sople un molinillo y que salga rulando. Ay, es que me pongo encarnizado perdido con las emisiones. En fin, que no sé al final por qué he derivado aquí. Pero... Ah, sí, por los proveedores que comparten. Iros preparando que en el corto, medio, largo plazo Chanel formará parte de Dior, porque los dos hermanísimos dueños de Chanel, no me voy a cansar de decirlo, son muy pro Louis Vuitton. Y se llevan de maravilla, con lo cual por eso Karl Lagerfeld podía estar trabajando perfectamente haciendo las colecciones de Fendi, a pesar de que efectivamente en su contrato seguramente ponía que podía seguir trabajando fuera de Chanel. Pero es que aquí la relación de amistad entre los Arnault y la familia de Chanel, de los dos hermanos, que no me acuerdo cómo se llaman, es muy bonita, muy amorosa, y se pegan besicos juntos. Así que
más claro agua de bezoya. Para que te crezca la... mismamente. Señores míos, señoras mías, que yo creo que es suficiente con este vídeo podcast informativo. Se me está yendo la chola, lo sé, pero también se trata de que os entretengáis un poco y yo divertirme, porque me lo estoy pasando fenomenal desde que estoy haciendo estas cosas tan chulas. Por lo menos yo las considero chulas y bonitas. Nenes, nenas, como sé que nos ha gustado esto, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña. Y luego, como sé que ha habido gente que efectivamente les ha encantado esto... Los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanitas hace ting para que recibáis la notificación cada vez que publico algo, pues fundamental también y gratis. Si os queréis hacer miembros del canal y Patreon, súper guay, yo siempre agradecido. Y recordar, está La Alquimia del Perfume, mi libro disponible en todas las librerías a nivel europeo y también en el Amazon, en la FNAC, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, donde queráis, lo pedís y ya está. En América también, de norte a sur y de este a oeste. También os podéis hacer con La Alquimia del Perfume, que es mi librico, y lo compráis. Por Dios, espero que no le hayan aplicado aranceles a esto. Pero por si acaso, comprarlos ya antes de que la cosa se dispare. Voy a echarle yo un ojo a ver qué precio puede tener esto en el Amazon Estados Unidos, que habían ejemplares, a no ser que se hayan vendido todos y tengan que volver a mandarlos, que es entonces donde vamos a tener el problema. En fin, que como he cambiado el faldón final con los nombres, que lo he actualizado, va a haber gente que esté y gente que no esté. La que no está es porque no ha pagado. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.